I remember my mom always telling me, don't ask, don't tell, in regards to illness. For my Chinese family, being sick is a taboo, so we never talked about it. When I became pregnant with my first child, I find out I have hepatitis B. I was very shocked. Only then did I learn from my mom that she also has chronic hepatitis B virus, and that I probably got it from her. I know the transmission wasn't her fault, and yet I wish she had told me sooner. I decided I wanted to do motherhood differently. I was blessed because my OBGYN knew what to screen for and took precautions to prevent transmission from mother to child. My 2 children got vaccines at birth and then completed the 3 shots afterward. When they were retested at age 1 and again at age 2, the test came back negative. But my doctor told me that because I have chronic hepatitis B, I have a 25% chance of getting liver cancer. Will I be able to see my children grow up to adulthood? Will I have to leave them too early? I chose to be very open with my children about the virus, and I started reaching out to Asian communities too. When my children attended Chinese language school, I set up a hepatitis education booth for parents. My children manned the booth with me and talked to their friends about vaccination. Later, when they left home for university, they continued doing hepatitis B outreach on their own. I did too. I remember my son coming home during a school break and saying, "Hepatitis B is a silent killer. Testing is so important, and vaccination can prevent the infection." I told him, "You got it. I am so proud of you." I used it to think my passion for preventing hepatitis B would live in me until I die. Now, I think it will live longer than that. Just be grateful. In the time it takes to watch this 30-second video, someone will lose their life to hepatitis. It could be your parent, your partner, your child. It could be you. But it doesn't have to be this way. There is a cure for hepatitis C, a vaccine and effective treatment for hepatitis B. We have the power to eliminate hepatitis and save 1.1 million lives each year. It's time to act. Hepatitis can't wait.
집에 왔는데 와이프가 저녁을 차리면서 진단 잘 받고 왔어? 근데 한마디로 나 간암이래. 전부 그 침묵이 흘렀죠. 그 마누라가 와이프가 여보 내 간 줄게. 많이 울었죠. 안녕하세요. 저는 민경윤입니다. 현재 65세이고 여태까지 그 한 직장에서 35년 동안 근무하고 은퇴한 지 한 7, 8년 되고 있습니다. 남매 중에서 5남매가 수직감염이 됐습니다. 그래서 제가 막내인데 두 형님들은 그때 당시만 해도 치료약이 없었기 때문에 강경변으로 해가지고 50대 초반에 돌아가셨고 어머니는 59에 돌아가셨습니다. 그래서 결국에 또 59세에 또 간암 발병을 했죠. 저도. 그래서 이런 그 비형간암의 그 집안 내력이라는 게 상당히 좀 뭐라 그럴까 어떻게 보면 무서운 거죠. 그 환우들 모임이 있더라고요. 그래서 그 모임에 들어가서 이렇게 좀 제가 알고 있는 지식을 가지고 답글을 써주다가 직접 운영하는 카페도 운영해가지고 그 환우들이 몇만 명씩 지금 들어와서 제가 쓴 글을 보고 공부하고 제 치료 경험을 토대로 해가지고 답글을 써주고 또 병원까지 안내하고. 간염 보유자들은 자기를 드러내지 않고 굉장히 감추려는 그 본능적인 방어가 심합니다. 이 사람은 굉장히 모범적인 간암 환자로 많은 사람들한테 등불이 되어주려고 노력을 하고 있으니까 그 책임감만으로도 이 사람은 앞으로 굉장히 건강을 잘 유지하고 천수를 누리겠다라는 저는 아주 굳은 믿음을 갖고 있습니다. 또 치료도 잘 됐다고 하는 그런 걸 들을 때마다 많이 좀 어떤 성취감도 느끼고 보람도 느끼고 있습니다. 솔직히 그 만성 비형간염 질환은 누군가에게 큰 부담을 주지만 또 정기검진을 안 받고 조치를 취하지 않은 대가는 훨씬 크다고 생각합니다. 젊은 세대와 우리 같은 기성세대 친구들과 지속적인 그 협력 속에서 온라인에서 커뮤니티를 구축하여 우리 그 비형간염 보유자들에게 지속적인 도움을 주고 싶습니다. 정말로 두려움 때문에 여러분의 건강을 돌보기 위한 노력이 지연되지 않도록 하시길 바랍니다. 자신의 상태를 아는 것이 자신의 생명을 구하는 지름길입니다. Okay, here Muy we are. bien, aquí estamos. Bienvenidos a la plenaria en la tarde. Bienvenidos a los que están en la habitación y los que están en línea. Mi nombre es Carrie King. Soy el director ejecutivo de la Alianza Mundial de la Hepatitis y gracias por estar en esta sesión que es la hepatitis y los objetivos de desarrollo sostenibles para acelerar la eliminación de hepatitis. Tenemos excelentes panelistas y les recuerdo que ustedes pueden poner sus preguntas y respuestas en la plataforma y regreso eso al final. Y los que están en la habitación, aquí en el salón, pueden subir la mano. Entonces, excelente. Bueno, los ODS son una plantilla para tener un mejor futuro
para todas las personas en el mundo para el 2030. Oímos mucho del ODS, especialmente si estamos trabajando en el ambiente mundial, pero es importante también a nivel local. Pero en la comunidad de hepatitis no hablamos suficiente de eso. Entonces, es una oportunidad para hablar sobre ODS y por qué son determinantes para la salud y cómo nos puede ayudar a acelerar nuestro programa de eliminación de hepatitis. Así que una presentación rápida en línea. Tenemos a Doug Webb de las Naciones del PNUD. Hola, Doug, gracias por estar con nosotros. Y tenemos también al doctor José Zúñiga de la Asociación Internacional del Instituto de Fast Track. Y también tenemos en línea a Ricardo Baptista de UNITE, que trata con las enfermedades transmisibles. Ricardo, si no está aquí, se va a unir con nosotros más tarde. Y conmigo en el escenario, aquí tenemos al doctor Julia Tagnocchi de la Asociación Mundial Médica, al doctor Joseph Kuhnen, que es el presidente, y al profesor Mohamed Ali de la Fundación Nacional de Hígado de Bangladesh. Así que yo soy la primera, así que voy a tratar de mantener mi tiempo. Así que vamos a empezar con todos los oradores y luego vamos a tomar preguntas de ustedes. ¿Sí? El trabajo que están haciendo en PNUD y la agenda de ODS en general, y la importancia de no solo ver uno de los objetivos, sino que atenderlos integralmente. ¿Y qué quiere decir eso para las enfermedades transmisibles como la hepatitis? Gracias a todos, espero que me puedan escuchar bien. Estoy en Nueva York y tengo algunos problemas de comunicación y a veces tengo problemas con esto. Algunos pensamientos sobre la ODS y por qué son importantes, por qué tenemos que prestarles atención. Dice que son como un bosque de árboles de Navidad y a veces no entendemos por qué son útiles, por qué debemos ver la hepatitis con este objetivo, con este lente de ODS, con estos 69 metas. El objetivo 3.3 tiene tanto en las epidemias. Esto es una ambición de muy alto nivel. Así que necesitamos ver a la VIH y a la estrategia de hepatitis y de ITS en detalle, pero con los ministerios de salud, no, en todo el gobierno. Tenemos que ver la Agenda 2030 cuando estamos pensando en todo el gobierno y en toda la sociedad, con la rendición de cuentas que ellos tienen que dar. Pero los ODS no están con sus objetivos favoritos, porque eso nos vuelve invisibles y no van a priorizar sus objetivos con el costo de precio es trillones de dólares al año. Así que ustedes tienen que hacer su caso en el espacio fiscal que se está contrayendo cada vez más. Y el ODS solo se finalizan 4 a 5% y las cosas se están poniendo peor. Y COVID, por supuesto, y la cuestión de Ucrania, que está volviendo una crisis humanitaria y alimentaria también. Y con el COVID, con los informes que tenemos, que las encuestas que indican que las diagnósticas de hepatitis también se han interrumpido. Las cosas se ven difíciles bajo cualquier circunstancia, pero el ODS es donde está el dinero, donde está ordenándose, donde hay grandes flujos y como organización, como un marco, es la estrella polar a seguir. Sí, que viene un
foro política y vienen declaraciones. Es el único juego en el mundo, así que tenemos que, no hay alternativa más que ver estos objetivos. Así que para la comunidad de hepatitis, ¿qué tienen que estar pensando ustedes para conforme ustedes enlazan esto a los ODS? Recuerden estos 3 dominios de intereses que que antes eran exclusivos, pero ahora están juntos, se soportan mutuamente. Es un intento para acelerar ese punto que tenemos que buscar en este dominio, como intervenciones políticas o caminos que unan a los 3 dominios. Y ahí es donde la atención está, hacia ahí está dirigida. Así que esa idea de aceleradores que atan esto es importante. Así que las envueltas de políticas y de las sociedades y los gobiernos que implican mucha atención de análisis de coherencia, conflicto de intereses, análisis y mecanismos de arbitraje. Hay mucho más pensamiento alrededor de cómo manejamos una condición, una enfermedad de manera transversal para y buscar que esto avance. VIH ha liderado históricamente, pero eso fue por financiamiento externo. Las lecciones están limitadas a esto, pero particularmente hepatitis en los sectores públicos no están bien alineados con las fuerzas del mercado, están suprimiendo los accesos al tratamiento, los mecanismos de arbitraje que van a ser más viables. Entonces tenemos muchos desafíos, no solo en hepatitis, sino que también en otras áreas, sobre cómo el mercado cambia esto y cómo niega los derechos a la salud y al tratamiento, y se está haciendo mucho esfuerzo en estas agendas de derechos humanos, y el derecho a la salud no es lo suficientemente prominente en esta conversación. Los ODS permiten estas conversaciones y y determinar las cuestiones comerciales es muy importante. Y otra área principal es esto de no dejar atrás. Este es un marco importantísimo. Pero ¿cómo hacemos esta reducción con equidad y de no dejar atrás en términos económicos y en términos de capital política, las poblaciones claves, los costos políticos que son altos en cuanto que hemos visto en las negociaciones, en las asambleas de salud, en términos de idioma, y buscar un consenso universal para poder alcanzar estas poblaciones vulnerables. Pero el ODS hace un énfasis en universidad y esta es una herramienta política que se puede utilizar, y ODS tiene esta integración, favorece la integración de agendas. Entonces es importante vincular la enfermedad a los enfoques sistémicos, a recursos humanos, el desarrollo de sistemas para alcanzar a las metas de la enfermedad y los objetivos. Esto se amplifica y ahí van a encontrar aliados que están trabajando en otras cuestiones como es la cobertura universal, que van a estar alineados a los ODS y encontrar aliados con constituyentes e interesados. Los enfoques de inversionistas también son importantes, vincular hepatitis, la carga de costos, return on investment más, el retorno de la inversión, los análisis de esto también en VIH es importante. Los casos de inversión no se deben de lanzar en contra de otras enfermedades, sino que se deben de crear sinergias con el tema de cobertura universal, vincular los ambientes y ver donde hay discriminación
por práctica institucional, por legislación y en los ambientes legales, y eso puede empujar acceso a los tratamientos. Finalmente, tal vez algunos marcos importantes cuando se habla de las hepatitis en la agenda. Es el marco de la salud pública, la carga, la distribución, los costos, las escalas. Es fundamental en la cobertura universal. Y este es el argumento con que ustedes están familiarizados. El segundo son los actores y procesos, integración, sinergia a través de los ODS, los costos económicos, en los espacios fiscales y la reducción de inequidad. Y este es el lenguaje que tenemos que utilizar. Los derechos humanos, los derechos a la salud, la violación a estos derechos por no tener acceso a los tratados. Los pacientes, los derechos que tienen los pacientes. Finalmente, un marco que está emergente es la seguridad, la reducción de la gestión. Y con COVID, la equidad a la vacunación, mucho dinero que fue a esto, a la equidad en vacunación, a los sistemas de vacunación, en donde la hepatitis B se podría beneficiar de esto. ¿Dónde está la hepatitis en esta conversación, en la seguridad de salud y en el panorama del COVID? Así que es muy importante es el lenguaje que ustedes utilizan, con quienes están hablando, los flujos de dinero, hacia dónde van, pero es vincularse con estos objetivos múltiples y cómo se vinculan con las conversaciones fiscales. Pero yo los veo a ustedes atándose con otros diálogos de otros ODS. Lo hemos hecho con otras comunidades que tienen infecciones transmisibles y es un ejercicio que deben hacer. Muchas gracias. Gracias, John. Y pienso mucho de lo que estamos hablando de equidad y no dejar a nadie atrás y cómo tiene que ver esto con la alianza, pero me voy a ir con usted, profesor Ali, y el trabajo que usted trabaja en Bangladesh. Usted puede hablar con nosotros sobre eso en Bangladesh. Gracias, que realmente estamos trabajando con la Fundación de Bangladesh, que es una organización de no lucro, y trabajamos en investigación en enfermedades hepáticas, especialmente cáncer de hígado, y nuestra agenda principal, uno, es crear la conciencia, segunda es la defensoría y segunda es el testeo y la vacunación y el tratamiento y trabajar en contra del estigma y la discriminación. Estas son cuestiones básicas en las que nosotros trabajamos en la fundación desde 1999 y nosotros hicimos programas para elevar la conciencia con base con la WHO y con la alianza y también con la hepatitis D y también particularmente estos programas de conciencia que nosotros llevamos durante el año regionalmente para crear conciencia en los distintos distritos y para crear conciencia en la población base, en las comunidades. Y también otros programas que es muy importante es conferencias especiales con pacientes con hepatitis B y C y las familias, y las llamamos para darles instrucciones, y con hepatólogos para incentivarlos y para que se crea conciencia en esta. Utilizamos particularmente otros partes interesadas, otras personas que nos apoyan, otros jugadores que comparten el mensaje para trabajar con ellos. Por ejemplo, NOHEP, estamos particularmente utilizando las comunidades de los jóvenes
para pasar el mensaje y para hacer conciencia, concientizar con los jóvenes y con estudiantes de medicina, esta sociedad en Bangladesh, y ellos pueden propagar el mensaje y a través de los médicos estudiantes y las comunidades de los médicos. También nos hemos comprometido y relacionado con los ginecólogos y los obstetras para hacer conciencia y convencerlos y rogándoles para que hagan pruebas para cada mujer embarazada, para que hepatitis B, para que no sea se transmita de la madre embarazada al recién nacido, porque ellos están en una posición clave. Los ginecólogos y los obstetras tienen para que no haya prevenir la transmisión materno-infantil. Entonces, estos trabajos, y hacemos advocacia también con el gobierno para los controles de transmisión de hepatitis, hacemos advocacia con la reducción de estigma y discriminación, y cada vez que nos relacionamos con ellos, utilizamos las herramientas de conciencia con otras organizaciones, especialmente con organizaciones de patología y que tratan con hígado, y organizaciones filantrópicas, organizaciones de niños y mujeres, para pasar el mensaje, para que se pueda diseminar a través de toda la nación. Estamos trabajando con distintos expertos y hacemos pruebas con comunidades vulnerables, niños, especialmente niños, y casas que tienen refugios con niños y áreas que cubren y que pueden hacer, y los pueden examinar y los pueden vacunar. Hacemos programas en las escuelas y también en las ciudades internas, y que han desarrollando en la ciudad para tener atención sobre esto. Y también tratamiento, proveemos tratamiento para maximizar y no tengan problemas con los costos. Trabajamos con las sociedades farmacéuticas para que las personas que están afectadas por hepatitis B y C puedan obtener tratamiento, para que el costo para hepatitis C en Bangladesh es alto, particularmente en alguna región del sur. Estamos tratando de hacer defensoría con el gobierno para que baje el precio y hacer la política para que estén fácilmente disponibles. También, particularmente, la inmovilización, advocacia y otras cuestiones. Y para esta población indígena, más de 10 millones de personas, y hemos probado a las mujeres embarazadas, 300 mujeres embarazadas, 8% de ellas fueron positivas para hepatitis C. Más adelante hicimos otra encuesta mayor, y 18% de la población de hepatitis C tenían hepatitis C. Bien. En Bangladesh, y estamos tratando de vincular esto con las enfermedades del hígado, así que estamos tratando con el gobierno, con el público, con muchos grupos, y actualmente estas organizaciones trabajan con las personas que tienen hepatitis B y C. Nos pueden acercar a la Fundación de Hígado y somos muy cordiales con ellos y nos gusta apoyarlos
y con sus familias y sus niños. Y sí que continuamos con esto. Y creo que con esta actividades podemos completar los metas de ODS y contribuir a las estrategias de eliminación del 2030. Muchas gracias. Es increíble el trabajo que están haciendo en Bangladesh. Y si quiere alguien saber más, ver en el trabajo, lo publicado en el sitio de internet de la Día Mundial de la Hepatitis, de todo lo que se ha hecho en Bangladesh. Una palabra que ha salido mucho es cobertura de salud universal. Creo que es algo que que todos no entienden totalmente. Así que Justin es la persona perfecta. Él es el copreside UHC 2030, Cobertura Universal de Salud 2030. ¿Cómo podemos usar esta estrategia para la eliminación de la hepatitis? Gracias, Cari. Es muy bueno estar aquí en persona. El término cobertura universal de salud, todos vienen de diferentes partes, pero han oído esto, es el ODS 3.8 y es que todos deben poder acceder a los servicios de salud que necesitan y que no debe de causarles un estrés financiero. Así que el acceso a los servicios y esos servicios deben ser de buena calidad y útiles. Y segundo, está el factor de protección financiera para que cuando accesan servicios las personas no tengan que gastar. Para conceptualizar la cobertura universal de salud, y voy a usar mis dedos, pero no tengo un diagrama, pero hay que pensar en 3 axis. ¿Quién recibe servicios de salud? ¿Qué se cubre y cómo se paga? Así es que regresando, estoy en orden retrospectivo, pero cuando la persona piensa en cobertura universal de salud, piensa en quién paga por esto. Así que la cobertura universal de salud se aplana un poco porque estamos hablando de seguros de salud nacionales o personas que tienen problemas específicos, les dicen, no, esto no es lo que estamos hablando, esto no es de nuestro interés, o personas que están en enfermedades específicas, con poblaciones clave y que tienen programas específicos, están un poco asustados de la cobertura universal de salud, porque si estamos hablando de esta cobertura universal, ¿qué pasa con mis programas? Pero es importante, pero solo es una dimensión de lo que estamos hablando. También estamos hablando de qué se cubre y qué no se cubre. Y claro, en la comunidad de hepatitis, la hepatitis está cubierta por los servicios de salud universal. No puedes tener cobertura universal si no incluir la hepatitis, porque esto es una parte crítica del rompecabezas. Pero no puedes tener hepatitis sin cobertura universal, porque en el núcleo la cobertura universal es mejorar las fortalezas de la atención primaria, de los servicios de salud. Quiere decir tener trabajadores de salud eficientes y bien pagados. Quiere decir involucramiento comunitario, cadena de logística y todas estas piezas, estas inversiones en los sistemas de salud que son críticas para terminar con todas los problemas de salud que estamos hablando, ya sea infecciosas o no transmisibles o cualquier otra. Al final del día, cuando una persona busca tratamiento, ellos van a un lugar, van a un centro de salud, a un hospital, y es crítico que esos lugares estén alineados en formas que proveen servicios que son apropiados. Así, por eso es que todas las condiciones de salud deben tener un interés en la cobertura universal de salud. ¿Quién está cubierto? Y esta es una pregunta crítica de equidad, de poblaciones clave y asegurar que los más vulnerables están incluidos. Y puedo ver un alineamiento con la comunidad de hepatitis y de VIH y la cobertura universal de salud. Así que las personas que trabajan en hepatitis tienen que involucrarse en la CUS, en la cobertura universal de salud, porque cuando hablamos de seguros, no, estamos hablando de algo que también cubre a las personas respetando sus derechos humanos.
Muchas gracias. Ahora vamos a ir con Julia de la Asociación Médica Mundial para ver el punto de vista de los médicos, y lo que estamos hablando bastante es ¿qué le llamamos fortalecimiento de los sistemas de salud y cuáles son los determinantes de salud desde el punto de vista de la Sociedad Médica Mundial. ¿Cómo miran esta eliminación de la hepatitis y la cobertura de salud? Solamente una palabra a algunas personas que no saben que somos una organización internacional para los médicos. Representamos 9 millones de médicos alrededor del mundo y 150 asociaciones médicas alrededor del mundo. Las razones de las que un paciente tenga hepatitis pueden ser muy diferentes, así que las respuestas a estos también deben ser diferentes. En los últimos años estamos saliendo de estos siglos, de estos enfoques verticales a un enfoque holístico en el fortalecimiento de los sistemas de salud. Esta pandemia de COVID-19 nos mostró que todavía hay muchos sistemas de salud que son frágiles. Y la OMS hizo una evaluación rápida y muchos países mostraron que había interrupción de los servicios. Eso nos muestra que tenemos que tener sistemas de salud más robustos para poder superar estos desafíos que estamos enfrentando. El fortalecimiento del sistema de salud, el objetivo es poder prestar esta cobertura universal de salud, porque todos deberían de tener acceso a atención de alta calidad, independientemente de dónde están, si están en una área rural o en una área urbana o en qué país. Y la herramienta para implementar la cobertura universal de salud es atención primaria en salud robusta, enfocada en prevención, diagnóstico, tratamiento, atención secundaria y rehabilitación. Para poder prestar este fortalecimiento es fortalecer a los personal de salud, a los profesionales de salud. Nosotros somos los que estamos en la línea del frente y para el 2030 vamos a tener 8 millones una deficiencia de 8 millones de personal de salud. La crisis de COVID agudizó esta demanda de personal de salud. Muchos profesionales de salud dejaron el sistema de salud, muchos murieron, así que este personal de salud debe estar bien equipado, protegidos, capacitados y estrategias para mantenerlos en el sistema y atraerlos a los sistemas de salud. Para los médicos, y la hepatitis es un aspecto de prevención, es muy importante. Y es importante que los gobiernos vean que la prevención no solamente es un costo, es una inversión. Si invertimos ahora, es mucho más barato que tratar más adelante. Y la prevención puede ser muy diferente. La prevención es la prevención de la transmisión materno-infantil de hepatitis. Ese es un tipo de prevención que puede ser diferente a alguien que es alcohólico y que desarrolla cirrosis. Necesita otra tipo de protección. Y esos son los determinantes sociales. Y estas son las inequidades que también resultan en diferencias en el ambiente donde la persona nace, nace, vive y se muere en estos contextos. Esto tiene un impacto en nuestra vida, en nuestra salud, así que podríamos decir que estas son las causas de por qué una persona se enferma, los determinantes sociales. Y esto nos lleva para este enfoque centrado en las personas, donde realmente ponemos a la persona y su ambiente social, familiar, en esa perspectiva. Y esto está en el centro, y entonces nos preguntamos qué podemos hacer para ayudar a esta persona en estas circunstancias. En este enfoque centrado en las personas está muy ligado con la continuidad de la atención, también nos vincula con los sistemas de salud, con el sistema social. Y realmente esta continuidad, que cuando la persona sale del hospital, lo perdemos en el sistema.
Así que los diferentes profesionales de salud debemos estar ligados, vinculados, y esto no siempre es el caso cuando hay una buena cooperación, una buena comunicación y una forma de aprender a trabajar en estos sistemas. Así es como lo vemos nosotros en una forma muy holística. Muchas gracias. Creo que las referencias a ambiente los dijiste muy bien. Ahora vamos a José de IPAC y la iniciativa de ciudades Fast Track. Tenemos una gran sociedad con IPAC. Hemos tenido conversaciones de hepatitis en el programa de ciudades Fast Track. Así que, José, nos gustaría saber sobre tu programa de ciudades Fast Track y de ciudades sostenibles y los ODS y cómo miras a la hepatitis que entra en este programa de las ciudades Fast Track. Muchas gracias por la ocasión de unirme. Quisiera haber estado en Ginebra, pero parece que estoy en esta computadora algo detenido. Me invitaron a hablar de este programa de las ciudades Fast Track, y esto fue lanzado en el Día Mundial del VIH en el 2014, cuando la VIH y la coinfección con TB en el 2019. El mandato fue terminar la infección de TB y VIH y también nosotros nos suscribimos a esto, y esto no es nada difícil porque con el tratamiento y tenemos las herramientas para que las personas con VIH vivan vidas saludables. Así que no deben sucumbir a coinfecciones. ¿Y por qué no apalancar la respuesta de VIH para las coinfecciones con hepatitis? Es cierto que está muy bien alineado con los ODS. Hay una lucha desde el 2019 con la WHA. Como dijo Cari, hay oportunidades únicas para mejorar, para poder las normas de tamizaje para hepatitis, y debemos de tamizar a las poblaciones a riesgo. Si no lo hacemos, esto amenaza nuestro camino hacia la eliminación. Y también tenemos de aprender de las buenas prácticas para la eliminación de las hepatitis virales. Por ejemplo, nuestros colegas en Portugal usan farmacias comunitarias para tamizaje de VIH y hepatitis B y C, y esto amplía las oportunidades de poder diagnosticar las 3 enfermedades fuera de ambientes clínicos. Esto es más fácil para las personas acceder a estos servicios que no tienen el estigma de las clínicas. En Madrid, nuestros colegas están haciendo un programa de tamizaje para VIH y hepatitis que está orientado. Solo 3% de los que se diagnosticaron hepatitis C se perdieron a seguimiento con estos programas de seguimiento en la comunidad. Y hay argumentos se probó que la noción de que los enfermeros podían proveer tratamiento, y de hecho tienen mejores resultados cuando su VIH era manejado por enfermeras y por trabajadores de salud, auxiliares de enfermería, por ejemplo. Y también extensión de cobertura fuera poblaciones difíciles de alcanzar. Si yo veo solo un segmento del programa, 71% de las personas que estaban o que no tenían casas se vincularon al tratamiento. Y estos fueron algunos pocos ejemplos de liderazgo en las áreas urbanas. Y esto hemos aprendido desde Bangkok hasta Cali, hasta Nueva York.
y este año va a haber una conferencia en Sevilla. Mi preocupación es que la EMS es que debemos diagnosticar y tratar. Me gusta la medida de 90%. En nuestra iniciativa de Fast Track en VIH se ha vinculado con la disponibilidad de datos para informar la toma de decisiones y para poder asignar recursos y programación. Pero en la línea de base, en los datos de 2020, solo 30% de personas que viven con hepatitis y solo 30% están en tratamiento. Son números pequeños, así hay estas brechas son grandes. Yo sé que Ricardo y mis colegas están de UNITAID sabemos que hay que vincular mejor para la respuesta. Y como se dijo anteriormente, necesitamos a los gobiernos municipales y la sociedad civil. Las ciudades deben ser innovadores, deben poder responder oportunamente a la coinfección de hepatitis y VIH con COVID-19. En las ciudades Fast Track hicieron grandes avances donde logramos que las personas pudieran saber su diagnóstico de VIH y estuvieran en tratamiento, vinculadas a tratamiento y vivieran una expectativa de vida normal. Las personas que tenían una carga viral negligible o insignificante no podían transmitir la enfermedad. Esto cambia los paradigmas y nos lleva a pensar que podemos realmente disminuir la transmisión de VIH a niveles muy bajos, pero si estamos realmente comprometidos y si la sociedad y las ciudades están unidos en este esfuerzo, pero las hepatitis B y C también se pueden abordar en estos enfoques de ciudades unidas, de Fast Track. La mayoría de las ciudades Fast Track han tenido interrupciones por el COVID-19. Hemos empezado a mapear algunas de las... Hemos visto que hacer estos mapeos, hemos visto algunos ejemplos en estas ciudades Fast Track que indican que hay menores proporciones de ciudades donde la hepatitis B, los servicios habían sido interrumpidos. Pero no solo en política, sino en programación. Así que quiero terminar diciendo que mi mensaje clave para los que ustedes que están participando en esta sesión es apalancar las experiencias y el momento de lo que hemos aprendido con VIH para poder llevar estas lecciones a la lucha para eliminar las hepatitis B y C, para que el 2030 las áreas urbanas, 60% de las personas globalmente van a vivir en ciudades Fast Track, y esto es enorme. Así que esto es importante desde el punto de vista de salud pública y de derechos humanos. Y especialmente para las hepatitis, será un fallo de salud pública si no empezamos a cerrar las brechas entre las hepatitis B y C antes que 2030. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Creo que la respuesta a VIH ha sido fenomenal y son las cosas donde debemos de aprender para hepatitis B y para tratamiento para hepatitis B. Y esto puede extenderse a todas las enfermedades transmisibles. Así que vamos a ir ahora a Ricardo, un gran amigo de la Alianza y de la eliminación de la hepatitis. Él es de UNITAID. Ricardo, será... puedes hablar de Unite, perdón, de Unite. Ustedes hablan nos vas a hablar de las enfermedades no transmisibles y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS.
Creo que perdimos a Ricardo. Démosle unos segundos, tal vez en lugar de presionar el botón para abrir el micrófono, tal vez se salió. Hay un par de cosas en la chat, así que tal vez podíamos darle una revisada y después regresamos a Ricardo cuando se vuelva a conectar. Una persona en el chat dice de que pocas metas se han alcanzado de prevalencia de hepatitis B en menores de 5 años. Ya hemos logrado esa, pero esto es desigual alrededor del mundo y es algo que tenemos que ver. Ricardo, qué bueno que te tenemos de regreso. Lo siento, me desconecté justo cuando iba a hablar. Me disculpo. Y buenas tardes. ¿Y qué tal, Carrie? Es muy bueno verte y ver una cumbre de la hepatitis otra vez encaminado, y es bueno ver a José y a tantos otros amigos en el panel y también en el salón. Quisiera estar ahí en persona. Yo estaba en Ginebra en la Asamblea de Salud, pero afortunadamente tengo que estar aquí en mi oficina de vez en cuando. Pero es increíble ver la dinámica alrededor de las hepatitis que está avanzando y los felicito por este esfuerzo para avanzarlo en estos momentos tan difíciles y que esté claro para todos, independientemente que el mundo político, yo creo que muchas veces se ha caído de la agenda porque hay tantos otros fenómenos, por ejemplo, como el VIH, y tenemos como VIH a veces pensamos que esto ya lo hemos resuelto y es una falsa sentido de seguridad y esto no es correcto. Hay una necesidad de seguir continuando, de seguir empujando la agenda y haciendo conciencia sobre las hepatitis. Como dijo Carrie, y siguiendo tu requerimiento, UNITE es una red mundial de parlamentarios comprometidos con temas de salud mundial. Puedo anunciar por primera vez que tuvimos una reunión de junta directiva y cambiamos nuestro alcance de nuestra enfermedad de enfermedades transmisibles a salud mundial, que los parlamentarios trabajaremos para salud mundial en general. Estamos en más de 80 países, más de 250 miembros de parlamentos, congresos y senados alrededor del mundo, y todos estos representan diferentes países y regiones y se han unido con el propósito común de hacer nuestro trabajo como parlamentarios en salud, tomando la ciencia de investigaciones y las recomendaciones de organizaciones como la OMS y llevarlas de recomendaciones a políticas y asegurando que existen presupuestos, que se asignan presupuestos donde se necesitan y al lograr financiamiento donde se necesita. Como estos miembros están alineados de que los gobiernos rindan cuentas, y eso es una parte importante de nuestro trabajo, y estamos en la interfaz entre las personas y el poder gubernamental. Tenemos un rol muy importante en lo que atañe a crear conciencia y que estos temas importantes entren al debate de nuestras constituyentes y de nuestros gobiernos locales. Así que, siguiendo lo que dice José, es muy importante el papel de los contextos urbanos cuando hablamos de terminar las enfermedades transmisibles en este contexto. Y hoy, por supuesto, como UNITE, estamos muy enfocados en las enfermedades transmisibles. Así fue como empezamos. Y desafortunadamente o tristemente hay retrocesos por los ODS debido a la pandemia del COVID-19, pero también
con la guerra en Ucrania, en el ambiente político, vemos una desviación no solamente de la agenda de los medios, pero también del financiamiento de salud desviándose hacia defensa. Por ejemplo, en el contexto europeo se está viendo esta derivación de fondos hacia defensa, pero es importante que no perdamos el foco de nuestras metas para avanzarlas cuando vemos los ODS en sentido amplio. En septiembre del año pasado, antes del inicio de la guerra en Ucrania, habíamos identificado 130 trillones de dólares para lograr nuestras metas, pero con la inflación como está hoy día, no tener el poder de predecir los desafíos y hay incertidumbre. Y cuando vemos a la hepatitis B, la hepatitis C, donde tenemos herramientas concretas para prevenir y curar la enfermedad, es abrumador. Es un desafío abrumador para todos nosotros asegurar o garantizar que los gobiernos a todos niveles se mantengan enfocados, y eso es lo que estamos tratando de hacer como representantes de los parlamentos en Unite. Como parte de este esfuerzo ha unido fuerzas con la red parlamentaria del Banco Mundial y hemos creado el Foro Internacional en Salud Global, que es una organización sombría, es una federación de 14 diferentes redes parlamentarias de diferentes campos que se juntan para hablar de salud global en un espacio seguro. Y por supuesto, instituciones multilaterales y financiadores internacionales tienen un rol muy importante en buscar los mecanismos financieros para que podamos incentivar y celebrar a aquellos países que están manteniéndose en curso en lo que tiene que ver con alcanzar estas metas, alcanzar a estas poblaciones. Así que estamos hablando no solamente dentro de las organizaciones de salud y del espacio de salud global o salud mundial, sino otros aspectos y ángulos que debemos alinear. Estamos viviendo una crisis sin precedentes en clima, en energía, así que hay una necesidad más que nunca de que las organizaciones multilaterales puedan cumplir su misión y reunirnos a todos, viendo al cambio climático, viendo a las ODS, y vemos claramente que necesitamos que los gobiernos a todo nivel y necesitamos que los representantes en los parlamentos y en los senados y congresos, y necesitamos que las organizaciones de base comunitario puedan trabajar juntos. Y cuando viene en lo que concierne a la hepatitis, tenemos una tremenda oportunidad por delante, porque a diferencia de otros campos en los que todavía no tenemos las herramientas necesarias para terminar y eliminar estas enfermedades, esto no es el caso de las hepatitis virales. Así que debemos de abrazar de esta oportunidad y hacer el trabajo que hay que hacer, el trabajo que muchas generaciones antes que nosotros lo empezaron, y eso es porque creemos que es tiempo de unirnos. Muchas gracias, Ricardo. Estamos ya sobre el tiempo, pero ya que empezamos un poquito tarde, voy a tomar unos 5 minutos, si está bien con los técnicos. Y tengo algunas excelentes preguntas en el chat. Creo que no vamos a poder ir por todas, pero vamos a hacer una ronda de comentarios finales entre nuestros panelistas. Lamento que estamos atravesando tiempos difíciles. Acabamos de pasar el COVID-19, escasez de alimentos, y estamos tratando de cumplir los ODS y eliminar la hepatitis. Y ahora se nos viene la crisis de la guerra en Europa, en Ucrania. Así que quisiera que una última palabra de nuestros panelistas sobre la eliminación de la hepatitis. Tal vez empezamos con Doug, sus últimas palabras de cierre. Estoy inspirado por algunos de lo que se ha dicho. Creo que tenemos que encontrar a las gentes vulnerables. Esto hace más sentido
hay tantos botones políticos y el botón económico es muy importante ahorita, pero when we're talking debemos de about cuál es ser cuando hablamos de finanzas, de derechos humanos, muchos de los objetivos políticos. Así que creo que la nueva estrategia del sector salud habla de planes nacionales y de encontrar a las poblaciones vulnerables. Así que es esta coalición alrededor de los objetivos económicos, derechos humanos, alcanzar las poblaciones marginalizadas. Ya sabemos que hay escasez de recursos, pero la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible deben prevalecer y tenemos que alinear las finanzas, la salud, los ODS 16 y 17, el sector privado y público trabajando juntos. Así que todo esto debe ser para llegar a los más vulnerables y creo que hacia eso nos debemos de alinear. Vamos ahora con Julia y vamos a ir en este orden. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los desafíos que el mundo está enfrentando son enormes y ahora la salud está compitiendo con defensa y eso nos hace muy tristes, eso nos entristece. Por eso creo que el enfoque holístico y la cobertura universal de salud y el fortalecimiento de los sistemas de salud, así podemos alcanzar a todos, incluyendo a los más vulnerables. No debemos de tener que decidir entre este paciente y este otro, esta enfermedad o esta otra, sino que de esta forma todos pueden beneficiarse de este enfoque. Yo creo que en los últimos 2 años y medio han sido particularmente difíciles dado la pandemia actual, que no hemos dejado atrás aún, y los desafíos económicos que se nos vienen. Y creo que sí, realmente el mundo ha puesto un enfoque en que no podemos abandonar la salud por el pánico debido a lo que está pasando en el mundo. Estos temas deben prevalecer y tenemos esta oportunidad donde estamos enfocándonos en salud. A veces esa ventana parece que se cierra porque en algunas partes del mundo la gente se está olvidando de la pandemia y siguen con sus vidas como siempre, pero hablando de la salud en forma más amplia, creo que necesitamos asegurar de que no pongamos las enfermedades emergentes como vimos con COVID en un silo acá, y ese es el foco, como dice Julia, y olvidarnos que sin resiliencia y sistemas de salud fuertes no vamos a tener lo que necesitamos para prepararnos para la próxima pandemia. Así que tenemos una oportunidad, pero tenemos que ser cuidadosos de no ser miopes. Esta nueva estrategia del sector salud por sí sola no puede llenar todas las metas. El acceso, tenemos que acceder a otras estrategias. Y las 17 objetivos deben ser implementados para tener resultados, particularmente para nosotros. El 3.3, el objetivo 3.3, enfermedades transmisibles. Y creo que cada gobierno debe salir adelante activamente y entender que la eliminación de la hepatitis viral debe ser una inversión, proceso de inversión, así como se invierte en otros proyectos porque la salud y las vidas de las personas sea prioritario y que la eliminación se logre. Muchas gracias. Muchas gracias. José, por favor. Yo creo que enfoco mi recomendación en la necesidad de las mediciones, la habilidad de que podamos tener de seguir y rastrear el progreso, tener medidas es crítico para los que hacemos políticas, para lograr financiamiento. Tenemos que mostrar medidas, números. Lo segundo es que involucrarnos con la comunidad, como lo hemos hecho muy efectivamente con el VIH.
pero hay más trabajo que hacer y este compromiso no solo es sentarnos en la mesa, sino que sean los que implementan y monitorean los planes en las áreas rurales y en las ciudades. Y hay una necesidad de vincular la equidad en la agenda de salud para promover la eliminación de las hepatitis en un contexto más amplio, en una agenda que trata de la dignidad de todas las personas, independientemente de su género, raza, etcétera. Así que esos son los 3 ítems que vienen a mi mente. Gracias. Y Ricardo. Yo creo que a medida que llegamos al final de esta sesión, puedo decir claramente que el acceso a la salud debe ser como el amor verdadero, debe ser incondicional. Y la verdad es que está ahora muy condicionado en muchas partes del mundo. Así que la cobertura de salud universal está lejana. Y me uno a lo que dice José, debemos de medir cuidadosamente lo que estamos logrando para saber hacia dónde debemos ir y asegurarnos que estamos en curso. Y eso quiere decir que debemos de medir no solo a nivel nacional, sino que también a los niveles locales, a los niveles subnacionales. Recuerdo que hicimos un tablero para la ciudad y cómo estábamos alcanzando los ODS y queremos tener lo mismo a nivel subnacional. Tenemos que poder mostrarle a la sociedad lo que estamos logrando, porque nuestro sueño de cobertura universal de salud se puede perder en los detalles si no podemos mostrar cómo estamos logrando. Y en cuanto a las pandemias, lo que pasó con COVID-19 no debe suceder nunca más. Y ahora que estamos hablando de un tratado de pandemias como miembros de los parlamentos, estamos viendo ya un rebote, algo que no es real aún, y a medida que las negociaciones avanzan para hacer algún tratado o alguna convención, es importante que todos se comprometan y que todos los puntos de vista sean incluidos para asegurarnos que en el futuro no estamos otra vez sorprendidos en esta trampa, tener otra vez una pandemia. Debemos poder prevenir pandemias futuras. Hemos visto los trillones y trillones de dólares que ha costado esta pandemia. Y últimamente la hepatitis es la fruta que cuelga abajo y debemos eliminar la hepatitis B y la C. Así que ahora unámonos y hagamos el trabajo. Muchas gracias. Y en el espíritu del amor incondicional, quiero agradecer a nuestros panelistas. Ha sido una sesión increíble, de mucha introspección. Hemos aprendido mucho, yo he aprendido mucho. Tenemos unos mensajes. Hay 3 sesiones paralelas, una llenando la brecha en el tratamiento, y la otra, la juventud no puede esperar. Estoy muy emocionado por esta. Y la última, alcanzando las comunidades que lo necesitan más. Así que son 3 temas muy interesantes. Gracias a todos por participar y disfruten el resto de la conferencia. Muchas gracias.